Encontré a mi mamá en mi cama con mi esposo y destruí sus vidas. Mis papás, Carmen y Roberto, llevaban 43 años casados. Yo tengo 40 y crecí en una familia grande, Laura, que es la mayor, luego Silvia, después Paola, luego Daniela, más tarde los gemelos Diego y Mateo, y el menor, Pablo. Yo estaba con Javier desde los 15 años, y a los 17 quedé embarazada. Poco después nos mudamos con mis papás porque en ese momento era lo que más sentido tenía. A los 18 me casé con Javier. Ya para entonces había nacido nuestra hija mayor, que hoy tiene 22. Después llegaron nuestro hijo de 20, una hija de 14, otra niña de 5, y cuando todo esto pasó yo tenía casi 7 meses de embarazo de otro niño, que nacía en abril. Durante años pensé que tenía un buen matrimonio. Javier y yo no vivíamos peleando, seguíamos teniendo intimidad, salíamos juntos, nos hacíamos regalos y, en general, yo creía que estábamos bien. Después de que murió el papá de Roberto, él heredó la casa estilo rancho de mis abuelos. Mis abuelos también habían construido otra casa al lado, y mis papás decidieron dejarnos vivir ahí a Javier y a mí. Nos dijeron que esa casa sería mi herencia algún día, y a nosotros nos pareció bien. Formamos nuestra vida ahí, criamos a nuestros hijos ahí, y por mucho tiempo sentí que todo estaba encaminado. Todo se rompió en Año Nuevo. Yo había salido de viaje con unas amigas, pero regresé antes porque me sentía incómoda con el embarazo y solo quería dormir en mi cama. Entré a mi cuarto y encontré a mi mamá, Carmen, teniendo sexo con mi esposo. Me quedé congelada. No entendía nada. Y antes de que pudiera reaccionar, ella me gritó que me saliera de su habitación. Esa frase me terminó de destrozar, porque no solo me estaban traicionando, sino que además ella hablaba como si yo fuera la que sobraba ahí. Peor todavía, mi hija mayor estaba en casa, arreglándose para una fiesta en su cuarto, al otro lado de la casa. Escuchó el alboroto, salió corriendo y alcanzó a ver a Carmen salir desnuda, apenas cubierta con una sábana, corriendo hacia la casa de al lado y azotando la puerta. Mi hija quedó en shock. Se fue llorando a casa de Laura, y yo solo le pedí que no dijera nada todavía, hasta que yo hablara primero con su papá. Cerré la puerta y obligué a Javier a decirme la verdad. Ahí me confesó que mi mamá lo había seducido cuando nosotros teníamos 18 y todavía vivíamos en casa de mis papás. Me dijo que habían seguido acostándose al menos una vez al mes durante más tiempo del que llevábamos casados. Cuando hice cuentas, casi vomité. La línea de tiempo significaba que Diego, Mateo y Pablo podían no ser hijos de Roberto. En ese momento llamé a mi papá y le pedí que viniera a mi casa, pero sin Carmen. Cuando Roberto llegó, hice que Javier repitiera todo frente a él. No quería que después intentara cambiar la versión o minimizar lo que había hecho. Mi papá se quedó destruido. Él y Carmen también habían estado juntos desde la secundaria, así que para él no era solo una infidelidad, era toda una vida hecha pedazos de golpe. Desde la casa de al lado podíamos escuchar a Carmen gritando cuando Roberto fue a encararla. Después de eso llamé a Laura. Le conté todo, y entre las dos tomamos una decisión que muchos todavía me reprochan: organizar una reunión familiar e invitar no solo a nuestra familia extendida, sino también a la familia de Javier. Ya no me interesaba seguir cargando sola con ese secreto mientras ellos seguían escondiéndose detrás de la vergüenza ajena. Si habían destruido a la familia durante años, entonces la familia tenía derecho a saber por qué. El día de la reunión hice que mi hija de 22 se llevara a todos los niños al sótano, les pusiera una película y se quedara con ellos. Arriba dejamos solo a los adultos, a los hijos mayores y a mis hermanos. Entonces conté todo, exactamente como había pasado. Que encontré a Carmen en mi cama con Javier. Que la aventura no era reciente. Que llevaba años. Que incluso existía la posibilidad de que algunos de mis hermanos menores fueran hijos de mi esposo. La mayoría de mi familia se puso de mi lado. Algunos lloraron, otros se quedaron mudos, y unos pocos se indignaron más por lo que yo había revelado que por lo que ellos habían hecho. Los que más se me voltearon fueron Diego, Mateo y Pablo, además de Silvia, y prácticamente toda la familia de Javier. Según ellos, yo era la mala por haberlo hecho público. Como si el problema hubiera sido mi voz y no la traición. La noticia se regó más rápido de lo que imaginé.
Una amiga íntima de Carmen, que además tenía un cargo importante en la iglesia donde ella servía y donde yo crecí, me llamó para confirmar si era verdad. Después de eso, la sacaron de su puesto como pastora de niños, y Carmen empezó a decir que yo le había destruido la reputación y la vida. Roberto la echó de la casa, y ella terminó yéndose a vivir con Silvia. Mi papá insistió en hacer pruebas de ADN antes de siquiera pensar qué iba a hacer con su matrimonio. Y cuando llegaron los resultados, todo se volvió todavía más oscuro. Diego y Mateo eran hijos biológicos de Javier. Yo ya lo había echado de la casa y él estaba viviendo con sus padres, pero ver eso por escrito fue otra cosa. No era solo una sospecha enfermiza. Era real. Mi mamá había tenido hijos con mi esposo mientras yo estaba casada con él. En medio de todo eso, Roberto y yo empezamos a hablar de que yo me mudara a su casa, que era mucho más grande, y que él vendiera la casa que había heredado de mi abuelo para darme ese dinero y ayudarme a comprar otra en otro lugar. Yo necesitaba salir de ahí. No soportaba la idea de seguir viviendo rodeada de tantos recuerdos sucios. Cada rincón me recordaba algo que ahora parecía falso. Javier, por su parte, estaba furioso. No por lo que había hecho, sino porque yo había expuesto que en realidad estaba a punto de tener 7 hijos y no 5, y porque además pensaba quitarle la mitad de su negocio. Él había montado su compañía de calefacción, aire acondicionado y ventilación años antes, pero durante los primeros 5 años fui yo quien manejó por completo la oficina. Dejé mi carrera como maestra para ayudarle a levantar esa empresa, y en nuestro estado los bienes matrimoniales, incluidos los negocios, se dividían mitad y mitad. La casa donde vivíamos seguía a nombre de Roberto, así que Javier no tenía derecho a nada de esa venta. Carmen tampoco, porque los bienes heredados no entraban en esa división. Además, como el Estado no manejaba un divorcio sin culpa, era muy probable que Carmen tampoco recibiera pensión conyugal de Roberto. Todo eso la enfurecía todavía más, y por supuesto me culpaba a mí de cada consecuencia. Yo seguía llena de rabia, pero había algo que me dolía todavía más que el escándalo, la hipocresía. Carmen llevaba años juzgándome, llamándome indecente por cosas mínimas, avergonzándome por tonterías, y al final había hecho algo infinitamente peor. Y Javier, a él empecé a odiarlo de una forma que nunca creí posible. Hubo momentos en los que estuvo con las dos al mismo tiempo, se acostaba con mi mamá y después venía a meterse en mi cama como si nada. Saber eso me partió algo por dentro que no sé si algún día voy a recuperar. Una de las cosas que más me atormentó fue reconstruir mentalmente los años. Hubo un momento en que Javier me dijo que embarazó a Carmen menos de una semana después de embarazarme a mí. Y yo, como una idiota, en ese tiempo había pensado que era bonito estar compartiendo el embarazo con mi mamá. Me parecía especial. No tenía idea de que ella estaba cargando a los medios hermanos de mis hijos. Esa parte todavía me quita el sueño. Conseguí un buen abogado, del mismo despacho que había ayudado a mi papá en temas financieros, y Roberto me ayudó a pagarlo. Mientras tanto, parte de la familia dejó de hablarnos. Los gemelos, Silvia y toda la familia de Javier cortaron contacto conmigo y con mis hijos menores. Al final, mis hijos perdieron casi a todos sus abuelos de un solo golpe, excepto a Roberto, y también a varios tíos. Todo por culpa de una relación asquerosa que nunca debió existir. Mi cuerpo empezó a pasarme factura. Me salieron úlceras, desarrollé problemas digestivos y tuve que empezar terapia desde la primera semana de enero. También se la ofrecí a mis 2 hijos adultos, y aunque por ahora estaban en terapia individual, quería que supieran que podíamos hacer terapia familiar cuando lo necesitaran. Mi hija de 14 ya sabía que nos íbamos a divorciar y por qué, y estaba tan enojada con Javier que me costaba muchísimo mandarla a verlo los fines de semana. Yo sentía que ya tenía edad para decidir, pero tampoco quería ser yo quien terminara de romper ese vínculo. A todos mis hijos les dije lo mismo, que estaba bien amar a su papá, incluso si a mí me había hecho daño. Pero los 2 mayores lo cortaron por completo. En cuanto a los más pequeños, decidí que no les iba a decir la verdad hasta que fueran adolescentes. Todos en la familia aceptaron guardar silencio hasta que tuvieran edad suficiente para entender algo así. Cuando por fin le pregunté a Javier cómo era posible que yo nunca hubiera sospechado nada, me contó todo. Que se veían en la oficina de Carmen en la iglesia,
en sus carros, en moteles, y que cuando él levantó su negocio también empezaron a hacerlo en la oficina de la empresa, una vez que yo volví a enseñar. También lo hacían en nuestras casas, cuando Roberto estaba de viaje o cuando yo salía de la ciudad. Yo los descubrí solo porque, por pura casualidad, regresé un día antes del viaje. Eso es lo que más me revienta, saber que, si no los hubiera visto esa noche, habrían seguido como si nada. Hubo otra confesión de Javier que terminó de rematarme. En una de nuestras conversaciones mediadas me dijo que, según él, todo empezó porque una vez yo lo hice enojar. No me dijo nada a mí. En lugar de eso, se desahogó con Carmen cuando estaban solos. Ella lo consoló, tuvieron sexo, a él le encantó y después fue él quien volvió a buscarla. Me dijo sin pestañear que se habría divorciado de mí, pero que no lo hizo porque sabía que entonces lo alejarían de ella, y porque ella era mucho mejor en la cama que yo. Luego remató diciéndome que yo no había sido más que un reemplazo temporal. De todo lo que me hicieron, esa frase fue la que más se me quedó clavada. Yo quería que el divorcio fuera mediado, rápido y civilizado, pero eso se acabó cuando Javier, por medio de sus abogados, dijo que no creía que el bebé que yo estaba esperando fuera suyo y que quería una prueba de ADN apenas naciera. También empezó a insinuar que yo lo había engañado durante todo el matrimonio y que había usado su aventura como excusa para tener las mías. Nada de eso era verdad. Mi abogado me dijo que me preparara para un divorcio largo, brutal y lleno de tácticas sucias. La única razón por la que no acabé presa fue mi embarazo. Más de una vez pensé en hacerle algo imperdonable. También empecé a pensar en otra herida que tarde o temprano tendría que enfrentar. ¿Cómo les íbamos a explicar a mi hija de 5 años y a mi hijo por nacer que esos tíos a los que conocían como hermanos de su mamá, en realidad, también eran hijos de su padre? Solo imaginar esa conversación me dejaba sin aire. Después la historia se hizo viral, y empecé a recibir mensajes de todas partes. A raíz de eso respondí preguntas, aclaré cosas, y una de las más duras fue cuando mi tía, la hermana de Carmen, me llamó para decirme que en su lado de la familia había historial de infidelidad. Como si eso sirviera de explicación. Me dijo que mi abuela había engañado a mi abuelo por años, que ella misma había tenido aventuras emocionales, y prácticamente quiso reducir lo de Carmen a un asunto de familia. Yo me reí en su cara. No porque me hiciera gracia, sino por lo absurdo de intentar justificar tanta destrucción con genética. Aún así, mi papá y mi abogado creían que era útil escuchar a Carmen. Decían que podía servir por evidencia y también como cierre. Yo no quería verla, pero terminé aceptando esa reunión, sobre todo porque ya se acercaban las conversaciones por custodia y todo estaba cada vez más enredado. La reunión con Carmen fue una de las cosas más asquerosas que he vivido. Estábamos ella, Roberto, nuestros abogados y yo. Y lejos de mostrarse arrepentida de verdad, Carmen dijo que sabía que estaba mal, pero que le gustaba la atención. Dijo que el sexo con Javier era increíble, que le gustaba la emoción y que seguía acostándose con Roberto porque disfrutaba la estabilidad económica, la vida cómoda y seguir casada. Incluso admitió que, después de acostarse con Javier, buscaba a propósito a Roberto para que, si quedaba embarazada, cualquier hijo pudiera pasar por suyo. También confesó que le gustaba saber que Javier disfrutaba más estar con ella que conmigo. Como si eso fuera una victoria. Luego dijo que pensaba mudarse con Javier y que eventualmente los gemelos entrarían en razón y volverían con ella cuando se casara con él. Yo no pude evitar reírme. Le dije que estaba delirando y que necesitaba ayuda psiquiátrica. Ahí fue cuando me llamó celosa, ingrata, y hasta me dijo que yo debería agradecerle que no me abortó y que me dejó vivir. También tuvo el descaro de decir que yo debía estar agradecida porque mantuvo contento a mi esposo cuando yo no pude, para que él no me dejara como una madre soltera rota. Después le soltó a Roberto que, tras mi nacimiento, sufrió depresión posparto, que él la ignoró y que por eso se sintió justificada para odiarme y tener aventuras. Admitió que me odiaba desde hacía años y que había tenido múltiples relaciones desde que yo tenía 6 meses de nacida. Que habría seguido igual si yo no la hubiera descubierto. A esas alturas ya ni siquiera sabía que me dolía más, si la traición o darme cuenta de que para mi propia madre yo había sido casi un estorbo desde el principio. Ahí también salió otra bomba, que Silvia y Daniela tal vez tampoco fueran hijas de Roberto.
mi papá quedó destrozado. Más tarde supimos que Silvia ya sabía desde hace tiempo que eso era una posibilidad, porque Carmen se lo había contado cuando nacieron los gemelos. Roberto se sintió traicionado otra vez, esta vez también por ella. Daniela, en cambio, dijo que no quería hacerse ninguna prueba y que Roberto seguiría siendo su papá sin importar nada. Y él aceptó eso. Tiempo después di a luz a mi hijo. Nació sano, a principios de abril, y por primera vez en meses sentí algo parecido a paz. Antes del parto ya había conseguido custodia temporal completa de mis hijos. Mi hija de 14 quiso hacer terapia familiar con su papá, y por ella acepté sentarme con Javier otra vez. En ese proceso salió algo todavía más retorcido. Según él, Carmen lo había empezado a manipular desde antes de que él fuera mayor de edad. Dijo que cuando ella empezó a encargarse del grupo juvenil, yo tenía 15 y él estaba por cumplirlos. Lo citaba a solas, lo aconsejaba, lo besó cuando aún tenía 14, y lo convenció de invitarme a salir para que pudieran seguir viéndose sin levantar sospechas. Cuando oí eso, sentí que toda mi relación con Javier había sido una mentira desde el inicio. Y, al mismo tiempo, una parte de mí sintió alivio al entender que yo nunca había provocado nada de esto. Después del parto ocurrió otro escándalo. Mi hija de 14 necesitó algo de la escuela y contactó a Javier. Carmen estaba con él cuando recibió la llamada. Él intentó impedir que se acercara a mis hijos, pero ella lo siguió en su carro hasta la casa de mi hermana y armó una escena en el jardín. Javier terminó con ella ahí mismo, le dijo que ya era demasiado drama y que no valía la pena. Carmen lo atacó y empezó a destruir cosas. La policía llegó y la arrestaron por violencia doméstica. Ahí fue cuando tanto Javier como mi hermana y yo conseguimos órdenes de protección contra ella. Con el tiempo, logré avanzar con el divorcio. Javier aceptó una mediación y yo recibí la mitad de todo, incluido el negocio. Vendí mi parte para cortar cualquier vínculo económico con él. Roberto vendió mi antigua casa, y yo empecé a buscar otra un poco más lejos. Los gemelos y yo logramos reconciliarnos. Silvia, después de pasar por sus propios problemas y darse cuenta de cómo Carmen la manipulaba, volvió a acercarse poco a poco. No arreglamos todo, pero al menos dejamos de ser extrañas. Más adelante descubrí que Javier permitió que Carmen viera a mis hijos durante una visita, pese a las restricciones y a las órdenes de protección. Con eso obtuve custodia completa de los menores. Desde entonces la comunicación entre él y yo es mínima y todo se coordina a través de terceros. Mi hija mayor y mi hijo mayor siguen sin hablarle. La de 14 dejó de tener contacto con él hace mucho. Solo mis dos más pequeños mantienen visitas supervisadas. Lo último que cerró ese capítulo fue lo legal con Carmen. Mi papá logró divorciarse de ella, conservar la casa y evitar pagarle la manutención que ella quería usar, según decía, para vivir con Javier. Además, con ayuda de la iglesia y de otras personas, encontró evidencia suficiente para que la procesaran por manipulación y abuso. Incluso apareció otra víctima. La condenaron a 6 meses de prisión, una larga libertad condicional y a registrarse como agresora sexual cuando corresponda. Ya no puede trabajar en nada relacionado con menores, y la iglesia obviamente tampoco la quiso de vuelta. Javier incluso la demandó por daños psicológicos. Si eso lo hizo por convicción o por limpiar su imagen, ya no me importa demasiado. Hoy seguimos en terapia. Yo también. Todavía hay días en que algo me dispara un recuerdo y siento que me ahogo, pero ya no vivo dentro de esa neblina constante. He aprendido a sostenerme, a cuidar a mis hijos y a no dejar que lo que hicieron Carmen y Javier defina todo lo que soy. Ellos destruyeron muchísimo, eso no tiene arreglo. Pero yo sigo aquí. Y con eso, por ahora, me basta.